inauguración del sitio. Entonces llegó Story y llegó Eric Kramer, que Eric Kramer fue el que hizo Led Zeppelin, que hizo Jimi Hendrix, todo eso. El gran ingeniero. Él era el ingeniero número 1 de Electric Light en Nueva York. Allá fue muy reconocido. Cuando él llegó aquí a Colombia, llegaron los dos y este tipo abrazarle, y dijo, ¿este man quién será? Hermano, ese es Eric Kramer. ¿Usted es Eric? Se había dejado la barba. Tú eras parte de la banda, ¿verdad? Tú eras parte del Chip. ¿De Chip? Sí. No, nunca fuiste parte del Chip. Como te digo, siempre tuvimos una rivalidad con Jorge por la guitarra. Y entonces pues me invitó a tocar una canción. Ok. Pero ¿quién produjo el disco? Que era de los Hammers, algo así. ¿Quién produjo el disco? ¿Quién es el verdadero productor del disco? Yo creo que fue Joel Dalton. O sea, ni Enrique ni Patrick. Enrique lo grabó. Enrique fue el ingeniero de audio, sí, de captura. Sí. Y el productor. En ese momento. ¿Y el productor? El productor fue el mismo Jorge. ¿Y por qué tiene que ver Patrick ahí? Patrick siempre quiere estar en todas las. Ok, ya, listo. Y hay otra leyenda urbana que tú alcanzaste a tocar en conciertos. Yo creo que no mucho, ¿Quién tocó en el? ¿Quién era el baterista? Ok, dígame una cosa. ¿Gerard sí fue guitarrista de compañía o nunca lo fue? No, yo sé que tocó en el concierto, pero ¿era porque era guitarrista o porque estaba ahí? Estaba ahí. Gerard nunca fue, ¿verdad? Por la forma así del tiempo y ya no fue artista de rock. En el concierto hizo una especie de colaboración durante Exacto. No, es que yo recuerdo mucho cuando, ¿verdad, Celi? Cuando no estás el que conocimos a Gerard, hola, mucho gusto, el guitarrista de compañía del guitarro. Pues nosotros una vez teníamos un tributo a Pink Floyd, porque Pink y Pacho y Mario García, y estábamos en un concierto y llegó Gerard, yo dije, uy, no, por favor, no se la y volvió mierda. Eso era típico de Gerard. Y pintaba toda la guitarra de negro que por si no una G. No podemos seguir tocando. Bueno, pero llegamos al tablero de lo primero. Necesitamos llenar la historia de lo segundo. Primero acá, en lo segundo hay dos momentos. Rock en español, para mí, personalmente para mí, es muy diferente bajo el rock. Sí. Y es muy diferente lo que llamamos rock en español como tal, que es ese movimiento de Vilma Palma, que el rock. Charlie García. Pero entonces, dentro de lo que podríamos llamar la musicología y la historia de la música, se puede clasificar como un género, que tiene su sonido específico y sus cosas específicas. Es decir, esto que llamamos rock en español, que ustedes saben quiénes son todos, son los favoritos de los festivales de aquí. Pues nosotros empezamos a cantar en español, pero no pertenecemos. Es que una cosa es la música en español. A mí no me gustaba, como dice Pacho, no me gustaba. No, mira, ni Morris, hay punk en español, hay metal en español, pero lo que llamaron rock en español. Por ejemplo, para mí, bandas como las que venían, como Malanga, todo esto, podría ser catalogado de alguna manera como rock en español. Sí. Pero bandas como Compañera Invitada, Pasaporte, para mí no era rock en español, sino era exacto, era una corriente de pop rock que buscaba ser comercial. El rock en español realmente es más pop. Es pop rock. Pero entonces podríamos decir que hay un rock en castellano. No, está bien. Simplemente cantan en ese idioma y no son músicos poperos. Lo que pasa es que la intersección entre el pop y el rock es lo que ha matado aquí a la clasificación de los géneros. Este rock en español, que es como les digo, hacía parte de los grupos como los que ha tocado Coque, eso es un movimiento aparte y fue el movimiento que le hizo perder a Colombia lo que estaba pasando en el mundo. Ojo, porque es que aquí, y ahí es donde hablo de lo que decía Morris, cuando uno va a Alemania, a España, a todos lados, ellos no entienden nuestra música. El rock es universal precisamente porque dialoga con todo el planeta, pero aquí se le han dado por dar eso de colombianizar el rock y eso nos sacó de la escena mundial totalmente, porque tú llegas, ponte a pensar que tú llegas a un concierto donde está, no sé, Behemoth, Metallica y sale Carlos Vives.
¿Se me entiende? Entonces la gente lo que hace, la gente acá en Colombia, sobre todo el oficialismo, es putamente orgulloso de nuestra localidad y eso, pero eso nos sacó No, del es panorama como mundial. que traen a Iron Maiden y ponen a Cronos a hablar. Bueno, pero al menos Crono no tiene guacharaca, güey. ¿Sí me entiendes? Yo he visto aquí folclorizaciones que están vendiendo como rock, y Ernie lo sabe, y todo el mundo, y bueno, tú has girado por todo el planeta Tierra. Por ejemplo, Terciopelados, cuando toma este giro, o Equimosis, cuando toma este giro, murieron. Ellos, en vez de subir, lo que sucedió es que murieron, por ejemplo, con Equimosis, hasta el punto que le tocó a Juan Esteban largarse, ¿verdad? Porque es que tú vas a tocar en un festival, no sé, como Wacken, Ciudad Pacífico, y te matan, literalmente. Y acá sucedía. En Rock al Parque del 96 vino una de las mejores bandas de Venezuela, que era Zapato 3. Los iban a matar, los iban literalmente a matar. A La Mosca la bajaron a patadas. En el segundo concierto de conciertos, que fue 91, 92, antes de que borraran el rock en Colombia, cuando llegó Milli Vanilli, todo el mundo se volteó, le sacó el dedo y empezó a cantar Hacer el amor con otro. O sea, el rockero entendía qué era ser rockero, güey. Ahorita, en este momento, tú ves metaleros sacándole los cachos al gaitero que están haciendo. Y esa localidad que sucedió y comienza a suceder acá, en este rock en español. Aquí faltaba muy poquito para que se acabara todas las bandas como Pasaporte y todo esto, y comenzaran bandas como Terciopelados, todo esto. Ya estamos hablando del final de los 80. Ahí fue donde te acuerdas que no faltaba nada más que la luna, ¿verdad? Porque, y eso lo vamos a hablar en los 90. Carlos Vives jamás en la vida fue folclorista, él era rockero, vivía acá. Yo toqué con Carlos Vives ahí en la... Sí, él vivía acá, cantaba la música argentina. Ya, eso es algo que vamos a tratar en los 90, que es muy interesante. Pero entonces, bueno, ya tenemos que también Gerard no era el guitarrista de Compañía Limitada, sino fue un invitado del concierto. Gerard. Ahora sí, Pacho, hablemos de la otra parte, para que después retomemos con ellos lo del concepto de conciertos. Pero hablemos de esa Bogotá subterránea, hablemos del movimiento de Neurosis, de Darkness. Yo ya había dicho que nosotros arrancamos desconectados de todo lo que pasaba en Bogotá. Y digamos que se empezó, yo lo llamaría un fenómeno, pues no le voy a poner nombre tampoco, pero quisiera explicar algo así como que empezamos a hacer música, pues llaman de garaje. Entonces nosotros empezamos a tocar y nos desligamos ya de pensar en copiar a Iron Maiden o a cualquier otra banda, y empezamos a hacer una música como nos saliera. Nosotros realmente tocábamos era como nos iba saliendo, y ahí ya empezó un fenómeno de grupos que yo los he conocido por años, que uno lleva a las localidades y los pelados están haciendo la música como les sale. Generalmente les gusta mucho el sonido fuerte porque digamos que se identifican mucho con esa energía primaria, pero entonces ya no metiéndose tanto en ser parte de un movimiento que llegaron de Argentina, de donde sea. Digamos, las influencias de ese movimiento fue en Medellín. no, esa es otra cosa que hay que aclarar. Nosotros, hay gente que dice que la pestilencia viene de Medellín y eso no es cierto. Pero salió en la película, lo digo de... No, eso es algo que, por ejemplo, hay que aclarar. No, el uno real. Nosotros no estábamos en la película. Nosotros nos enteramos que estaban haciendo una película en Medellín, y yo conocí a alguno de esos grupos cuando fuimos alguna vez. No con él, con una gente de allá que era lo que llamaban el chino. La historia oficial es que él hizo el de Medellín. Bueno, la historia de la vida de él es que él nació en Medellín, pero es que él se había venido a vivir a Bogotá. O sea, la pestilencia nació en Bogotá. Claro que nació en Bogotá. Pero mucha gente cree que la pestilencia nació en Bogotá. Por eso es que están equivocados, porque yo estuve ahí en el primer ensayo y fue en el patio de atrás de mi casa, en el cuarto de atrás. Entonces simplemente he dicho que vivía en Bogotá, en el sur de Bogotá, en Candelaria Sur. Estaba Héctor, que era del barrio Restrepo, y nos conocimos los tres en la 19. O sea, la alineación. No, con Héctor. La alineación primero fuiste tú, Héctor Dilson, y no teníamos baterista porque nadie podía tocar ni medianamente bien. Y yo había conocido a Jorge León porque un amigo le había comprado unas partes de batería. Y
Y yo una vez me lo encontré a Jorge, pero en esa época estaba con una banda que se llamaba La Banda del Jabalí, en otra pizzería. Sí, como Mauricio Campos, ¿cómo se llama el otro? No, el guerrillero. Estos muchachos son admirables, definitivamente. Yo no sé, hermano, quise venir a hablar de rock y terminé de Lo que droga. hicieron fue magnífico. Era la respuesta que necesitaba. Batir. Perdón un segundo, hay una pregunta, ¿verdad? Sí, Batir tocaba en esa banda. Buenos días, primero darle las gracias a todos estos monstruos del rock. Miren, perdona, una pregunta. Qué bonito tenerlos a todos reunidos acá porque ellos fueron los culpables de que yo me metiera en este rollo de la música. Muchas gracias. Tengo una pregunta, ahorita que estaban hablando, o sea, era un movimiento muy fuerte en el rock, ¿sí? Con toda esa filosofía, todo ese pensamiento, toda esa fuerza y esa dureza que tenían para hacer la música. ¿En qué momento los arrinconaron? ¿Quién tuvo la culpa? O sea, ¿por qué los... ¿Qué fue? ¿No había apoyo estatal? Pero es que no estamos hablando en ese momento de los años 80 que empezamos a tocar. Ya el que se haya sentido arrinconado, eso es, yo personalmente no puedo decir nada de eso porque yo he podido estar tocando todo el tiempo, ¿me entiendes? O sea, me refiero a eso, voy a ser más directo. O sea, me refiero a si son tan buenos, o sea, son muy buenos músicos, tienen todo el potencial, tienen toda la fuerza, ¿por qué no crecieron como otros grupos de otros países? O sea, se quedaron muy locales. ¿A quién se debe? Pregunto yo. ¿La prensa? ¿Las emisoras? ¿Los productores? Esa respuesta no la tienen ellos. Esa respuesta no la tienen los músicos porque... De hecho, esa respuesta no Podría existe. decir que es una No, sí existe, Pacho, y le voy a, eso también se va a tocar. Pero esa la respuesta... época de Turbay. En una época que fue esa del concierto de conciertos, que estábamos todas las bandas, después del concierto del 87, estaban todas esas bandas de rock del sur y del norte y de Colombia entera, Armenia y de toda esa vaina que trajeron para esa vaina. Se armó un sello en la CBS que se llamaba Tenaz, no sé si se acuerdan de esa mierda. Ellos cogieron y grabaron a todo el mundo y metieron todos entre un cajón porque venía una hora de vallenato. No, sí, exacto. Eso fue una de las canciones Tenaz. Mira, la respuesta a esa pregunta es muy fácil. Primero, Colombia nunca ha sido un país rockero, jamás en la vida. Colombia es un país tropical, ¿sí? Nos gusta la música agropecuaria, nos gusta echar paso, todo eso. El rock siempre en Colombia ha sido de nicho. Y hay historias muy violentas como que cuando iban a sacar el primer disco de Kraken, les exigieron, creo que 500 firmas o no sé cuántas firmas, comprometiendo a la gente que iban a comprar el disco. Porque es que mira, en esa época, por ejemplo, un estudio de grabación no es como ahora que graba en tu casa. Brother, si lo que tocaba pagar 40, 50 mil pesos por hora, y por ejemplo, solo el tipo que armaba la batería le mamaba 12 horas, porque él tenía que meter. Entonces, grabar era carísimo, y encima de eso, después de que grababas, ibas a las radios y te mandaban a la mierda. Nadie te colocaba, mucho menos en los 80. Fue 88.9 la que empezó a colocar bandas como Compañía Limitada, ojo, como Compañía Limitada, porque bandas como por ejemplo las que tocaba Pacho solo sonaban en metal en estéreo un lunes a la 1 de la mañana, mejor dicho, y encima suma. Pero no teníamos esa expectativa de nosotros. No, exacto, es que te de digo hecho, la una cosa, grabación la hicimos independiente. nadie lo hacía por eso. Por ejemplo, cuando hablábamos con el que fue cantante de Darkness, como Rodrigo, marica, la gente le valía huevo, bro. Uno ensayaba, acá no había salas de ensayo, tocaba ensayar en la casa, con unos amplificadores de 10, y uno, o sea, nadie pensaba, vamos a ser grandes, porque sencillamente en Colombia no existía la industria discográfica. Y los pocos disqueros que se atrevieron a sacar un disco antes de los 90, quebraron. Encima de eso, en los 80 ya estaba lo de Pablo Escobar fuerte, y la música rock jamás fue bien vista acá. Tú ibas por la calle, bueno, Pacho, ibas por la calle con chubito y la gente te miraba raro. La respuesta a esa pregunta no lo tienen los músicos porque ellos no tienen por qué tenerla, ellos estaban en eso. Para eso hay que verlo desde afuera y eso lo tiene que responder la gente de afuera. ¿Por qué el rock de Colombia no ha llegado a ser grande como en otros países? Teniendo tanto talento y teniendo bandas brutales.
Y hay muchas respuestas: la situación social, la situación económica. Marica, para que una banda colombiana de 5 integrantes vaya a Alemania son 40 millones de pesos. Ya, y en un país donde nos ganamos, ¿qué? 800.000 pesos si acaso como músicos. Eso es totalmente inviable, porque es que la gente piensa que una banda de rock le pagan todo, y eso es mentira. A la banda de rock que le pagan todo es a Guns N' Roses. Por el resto que tiene que pagar todo. Y el problema consiste en eso, que viene Guns N' Roses y la gente paga 1 millón de Sí, pesos por la boleta. ahí está. Y hacen un toque en un bar y cobra 15.000 por 3 bandas y piden rebajas. Es que, mira, lo que él acaba de tocar, es una chica, porque son las tensiones entre el rock y el país. El país siempre, mira, es que ¿sabes qué es lo que sucede? Y aquí sí, ustedes saben que no me gusta hablar de Rock al Parque, pero aquí sí voy a meter a Rock al Parque. Rock al Parque está dando la sensación de que el rock colombiano es exitoso, y eso es pura mierda. El rock colombiano nunca ha sido exitoso a un nivel internacional, ni a un nivel comercial, ni a un nivel de nada. Y eso es lo que estamos tratando aquí de desenmarañar. Entonces, cuando ustedes ven que, claro, van a anunciar un libro, y sí, como los salvadores del rock, y todo lo que están haciendo es ocultar la realidad de todas estas personas que realmente han comido mierda por el rock. Ya, entonces, cuando ustedes ven que hay ciertas bandas que tienen nombre, como las que ha estado Pacho, como La Derecha, como La Presidencia y todo, la verdad es que la mayoría de esas bandas se han mantenido desde los 90 del Estado, porque el Estado ha inyectado cierto dinero, pero no lo hace con todos, ¿verdad? Ahorita, en este momento, y de hecho ya la estaba actualizando y se van a asustar del número, en Bogotá hay 6.700 bandas activas. Tengo los correos, tengo los nombres, tengo los números en mi base de datos. Está buscando dónde tocar. ¿Dónde está? Llenando formularios para ver si pasa a la parte. En eso está.